Este es un cerro. Ajá. Estos son árboles, palmas, diferentes tipos de árboles. Esos árboles dan mucha frescura. ¿Por qué? Porque con sus hojas, con sus ramas, dan esa sombra. Y esa sombra hace que permite que aquí donde estamos sentados no sentimos calor, se siente fresco. Y lo otro que nos regala la selva es escuchar El sonido. el sonido ¿de los qué? De los pájaros. De los pájaros. Porque este es el hogar de los pájaros, es su casa de los pájaros. Sí. Es el casa de los animales silvestres como el venado, el tepezcuintle, el jabalí, los monos también. Pero esta es la selva, papá, mira. Qué bonita está la selva. ¿Qué te gusta de la selva? Agua. Agua. ¿Qué más? Animales. Animales. ¿Qué más? Abejas. Abejas. ¿Sabes qué hacen las abejitas? ¿Qué? Las abejitas son los que ayudan a que las flores de los árboles se polinicen para que puedan dar un fruto y ese fruto tenga semilla y esa semilla lo distribuyan los animales de la selva, los pájaros y se deposita en el suelo y germina una nueva plantita como mira, si te das cuenta hay una semillita que germinó. Ahí está, mira. De hecho aquí hay una semillita. Esta es una semillita, mira. Esa semillita es de esa palma. Esa palmita, entonces al caer en el suelo, germina y sale una nueva plantita. Y así es con todos los árboles que hay en la selva. Por eso aquí Hay ves... otra plantita acerca de la mía. Y por eso que ves que dentro de la selva hay miles de plantas. Y vamos a hacer un poquito de silencio para que escuches los pájaros. ¿Cómo la ves? ¿Los escuchaste? Este es la selva que protegen todos los combatientes forestales. ¿Por qué? Porque tenemos que protegerlo para que los animales de la selva tengan una bonita casa, un bonito hogar, tengan que comer dentro de la selva. Esa es la misión que hacen los combatientes forestales.